Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Andrade Rincón. Soy del grupo 113 mixto de la Facultad de Derecho, la UAS. El día de hoy voy a hablarles sobre planes, tratados y constituciones que se dieron en diferentes tiempos, como la independencia, revolución, entre otras, en nuestro país, que es México. Voy a empezar por la época de la independencia y hablando primero sobre los tratados y los planes. El primero que voy a mencionar es el Plan de Iguala, que fue firmado el 24 de febrero de 1821 por Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, donde dictaba o se mencionaba en la independencia de la Nueva España, el apoyo de la monarquía, que en su tiempo era Fernando VII, la religión católica como la única, o sea, es decir, que era la única que se pretendía que se practicara, y por último la unión de distintas clases sociales. La ideología política de este plan era conservador. El siguiente que voy a mencionar son los tratados de Córdoba. Fue firmado el 24 de agosto de 1821 por Agustín de Iturbide y Juan O'Donojo. En este se mencionaba que quería el reconocimiento de México como Estado independiente y soberano, por el cual llevaba el nombre del Imperio Mexicano. La creación de un gobierno provisional donde se pudieran ejecutar las leyes y emplearlas de una manera definitiva. Lo siguiente que se mencionaba era el proceso electoral, y que se establecía también que se respetasen las leyes del Plan de Iguala. La ideología política de este tratado era liberal. El siguiente que voy a mencionar es el Plan de Ayutla, que fue firmado el 1 de marzo de 1854 por Juan Álvarez e Ignacio Confort. En este tenía como objetivo la fin de la dictadura de Antonio López Santana. La ideología política de este era liberal. El siguiente es el Plan de Tacubaya. Fue firmado el 31 de octubre de 1911 por Paulino Martínez. Este pretendía desconocer los resultados de los comicidios, en los cuales había como resultado el triunfador era Francisco I. Madero, para así proclamar como Emiliano Vázquez Gómez como el presidente de la República en su tiempo. La ideología política, era liberal. El siguiente, el cual voy a mencionar, es el Plan de Tuxtepec, firmado el 10 de enero de 1876. Este era firmado por Porfirio Díaz, donde declaraba buscar destruir el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, que fue anunciado el 10 de enero de 1876 y elaborado por Porfirio Díaz en el municipio de Villa Huajitlán, Tuxtepec, Oaxaca. La ideología de también era liberal. Las siguientes que voy a mencionar son legislaciones del tiempo de la independencia. Voy a empezar por las 7 leyes. Estas se firmaron el 30 de diciembre de 1836 por el presidente interno en su tiempo, José Justo Corro. Fueron una serie de instrumentos constitucionales o leyes que alteraban la estructura del sistema, que en su tiempo era federal, a un sistema centralista. La ideología de estas leyes era conservador. La siguiente ley que voy a decir es la ley de reforma. Esta fue firmada el 7 de 1859, firmado por Benito Juárez, Ignacio Confort y Juan Álvarez. El objetivo principal de estas leyes era la separación de la Iglesia y del Estado, es decir, que no tuviera influencia la Iglesia en las leyes. Los siguientes que voy a hablar también me faltan 2 para terminar esta época o esta etapa. El Código Civil,
que fue firmado el 26 de mayo de 1828 por Plutarco Elías Calles. Este tenía como objetivo regular las relaciones civiles de las personas, ya sea físicas, jurídicas o privadas. La ideología política era liberal. Por último, para finalizar la época de la independencia, la Ley de Amparo. Fue firmada el 20 de enero de 1869 por Benito Juárez. El juicio de amparo es el principal instrumento con el cual tú te puedes defender de tus derechos de personas para protegerte de personas que son de actos de autoridad que no son justos. La ideología de esta era liberal. Por lo siguiente voy a continuar mencionando los planes y tratados de la época de la Revolución. Voy a empezar por el Plan de San Luis. Fue firmado el 5 de octubre de 1910 por Francisco I. Madero. Convocaba el levantamiento armado el 20 de noviembre de 1910 con la ideal de sufragio efectivo sin la reelección. Es decir, que la gente que estaba en su mando ya no pudiese reelegirse. La ideología política de esta era liberal. El siguiente que voy a mencionar es el Plan de Texcoco. Fue firmado el 23 de agosto de 1911 por Andrés Molina Enríquez. Dictaba o decía que era desconocer el gobierno del presidente interno, que era Francisco León de Barra, así como las autoridades de los estados. La ideología política era liberal. El siguiente es el Plan de Soledad, firmado el 16 de noviembre de 1911. Fue firmado por el general Bernardo Reyes y en este decía que iba en contra de las constituciones del presidente mexicano, que en su tiempo era Francisco I. Madero, y fue elaborado en Soledad, Tamaulipas. La ideología política de esta era conservadora. El siguiente es el Plan de Ayala, firmado el 28 de noviembre de 1911, donde fue firmado por Emiliano Zapata y era una proclamación política promulgada y firmada por el jefe revolucionario de los mexicanos. La ideología política era liberal también. El siguiente es el Plan de Guadalupe. Fue firmado el 26 de marzo de 1913 por Venustiano Carranza. Pretendía eliminar cualquier pretensión de legitimidad que el gobierno en ese tiempo tuviese, que era el gobierno de Victoriano Huerta. El último plan que voy a mencionar de esta época es el Plan de Aguas Prietas, firmado el 23 de abril de 1920 por Plutarco Elías Calles, donde manifestaba redactando que la Revolución Mexicana era en contra entonces en su tiempo de Venustiano Carranza. La ideología política era conservadora. Las siguientes que voy a mencionar son leyes de la época de la Revolución. La primera es la Ley Agraria. Esta fue firmada el 6 de enero de 1915 por Venustiano Carranza, donde dictaba que fue frustrada una iniciativa legislativa de los ilustrados españoles del último tercio del siglo XVIII. Era de ideología conservadora. El siguiente que voy a mencionar es el Código Federal de los Procedimientos Civiles. Fue firmado el 30 de agosto de 1928 por Plutarco Elías Calles, donde pretendía proteger y tutelar el interés. La ideología era conservadora igual. La siguiente es la Ley Federal del Trabajo, firmada el 2 de diciembre de 1969 por Pascual Ortiz Rubio, que es la máxima ley del derecho laboral de México, donde te defienden los derechos
de una persona que trabaja y defender lo que tienes que defender. La ideología de esta era liberal. La siguiente es la Ley de los Petróleos Mexicanos y fue firmada el 7 de junio de 1938 por Lázaro Cárdenas del Río, donde decía que la explotación y expropiación y las demás actividades de este mismo, del petróleo. La ideología de esta era liberal. La siguiente es el Código Fiscal de la Federación, firmado el 30 de diciembre de 1938 por Lázaro Cárdenas del Río, igual que el anterior, donde determinaba las contribuciones de las diversas obligaciones que se deben cumplir en las relaciones de los impuestos federales. Fue firmada, era una ideología conservadora. La siguiente es la ley electoral, firmada en agosto de 1907. No sé exactamente la fecha, la investigué y no me aparecía bien, pero sí sé el año, y fue en 1907. Fue durante el gobierno de Antonio Maura. También no dice exactamente por quién fue firmada, pero dice que establece los requisitos que deben cumplir las organizaciones que buscan registrar nuevos partidos políticos. Era una ideología conservadora. Por último, voy a hablar sobre las constituciones de nuestro país. Voy a empezar hablando por la Constitución de Cádiz de 1912. Esta establecía una soberanía de la nación, ya no era de reyes. La monarquía constitucional la separaba de los poderes y las limitaciones de los poderes de los reyes. El sufragio universal masculino indirecto, la libertad de imprenta, la libertad de la industria, el derecho de la propiedad o la fundamentación de abolición de los señoríos, entre otras cuestiones. Por el contrario, España, como Estado confidencial católico, prohibieron expresar en su artículo 12 cualquier otra confesión, y el rey seguía siendo, por la gracia del Dios y la Constitución, del mismo modo. Este texto constitucional no contempló el reconocimiento de ningún derecho para las mujeres, es decir, no se le daba reconocimiento ni había algo donde las podían defender. No tenemos derecho las mujeres, y ni siquiera la ciudadanía. Establecía en plena sintonía que la mayoría de la sociedad del momento, con todo, se le reconoce en gran estima su carácter liberal, su afán de defensa de los derechos individuales y su posición en querer modificar las caducas institucionales para el antiguo régimen, y en general recoger medidas regeneradoras y enfocadas como un espíritu idealista en mejora de la sociedad. La siguiente constitución, la cual voy a hablar, es la Constitución de Apanastincan, perdón si no lo pronuncié bien, de 1814. Fue sancionada el 22 de octubre de 1914 por el Congreso de Chilpancingo, renunciando a la ciudad de Apanganistán, causa de la persecución de las tropas de Félix María Calleja, y la Constitución fue proclamada 2 días después del Supremo Gobierno y tuvo vigencia para las fuerzas de los insurgentes y territorios que lograban controlar enfrentamientos durante los transcursos de la guerra y de la independencia. La siguiente de la cual voy a hablar es la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. La Constitución fue promulgada el 4 de octubre de 1824. Fue planteada como un pacto entre estados donde dividía la República en 19 estados y 5 territorios. Cada estado elegiría un gobierno y su Congreso. El gobierno se compondría de 3 poderes: ejecutivo, legislativo, senadores, diputados y judicial. El poder judicial estaría a cargo de la Suprema Corte de Justicia, determinando la libertad
de imprenta y de palabra y contenía 171 artículos en su título. La siguiente es la Constitución Política de la República Mexicana de 1857. La Constitución de la República Mexicana de 1957 fue una constitución ideológica liberal redactada por el autor del Congreso Constituyente de 1857 durante la presidencia de Ignacio Confort. Fue jurada el 5 de febrero de 1857 y estableció las garantías individuales de los ciudadanos mexicanos de la libertad de expresión y la libertad de asamblea, la libertad de porta de arma, y reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la presión de deudas civiles, la forma de castigo por tormento incluyendo la pena de muerte, las alcabadas, las aduanas internas y ciertos artículos fueron contrarios a los de interés de la Iglesia Católica como enseñanza laica, es decir, que no se pretendía seguir obligando a que se diera esa educación de la Iglesia. La supresión de que fueron institucionales y la enajenación de bienes raíces por parte de la misma. El Partido Conservador se opuso a la proclamación de la nueva Carta Magna por el Partido Liberal. A consecuencia se inició la Guerra de Reforma y las pugnas entre liberales y conservadores se proclamaron por la Segunda Intervención Francesa y por las cuales el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano. 10 años más tarde, con la República restaurada, la Constitución tuvo vigencia en todo el territorio nacional. Para finalizar, voy a decir la última Constitución política, que fue la de 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente el país, la cual fija los límites y define las relaciones entre poderes de la Federación, el poder legislativo, ejecutivo y judicial entre los tres órdenes diferenciados del gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Entre todos aquellos y los ciudadanos, asimismo, fijan las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en el poder. Se asienta y establece en tanto que pacto social supremo de la sociedad mexicana los derechos y los deberes del pueblo mexicano. La Constitución de 1917 es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado que fue la primera constitución de la historia que incluyó los derechos sociales expresados en el artículo 3, 27 y 123, producto de las demandas de las clases populares que protagonizó la Revolución Mexicana. En total, el texto constitucional cuenta con 9 títulos que contienen 136 artículos y 19 transitorios. El texto sigue el lineamiento clásico de las doctrinas políticas, al contar con una parte dogmática que abarca los primeros 39 artículos y establece los derechos y obligaciones en una parte orgánica contenida en 93 artículos restantes y define la organización de poderes públicos. Tuvo como precedente la Constitución de Apatzingán de 1914, perdón si no lo puedo pronunciar bien, y la Constitución de 1824 y la Constitución de 1857. Respecto a esta última, en términos del sistema político, los cambios principales se encuentran la eliminación de la reelección del presidente de la República y el cargo del vicepresidente, así como la creación del municipio libre. Por el momento sería todo lo que yo vengo a explicarles y he finalizado el tema. Espero les guste mucho y puedan entenderlo.